Vamos a dar inicio a la materia llamada Introducción al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver la primera clase y el título de la clase se llama Introducción General. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver una introducción general del libro en esta clase, pero durante las 10 clases todo va a ser introducción. Es decir, no vamos a predicar Apocalipsis, recuerde. No vamos a profundizar en temas que son demasiado profundos de ese libro, sino un panorama general. Pero ese panorama general nos va a ubicar mucho en la revelación de ese libro tan importante. Entonces vamos a leer Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Búsquelo por favor. Yo voy a compartir, el libro que ustedes van a leer, yo voy a compartir de ahí, pero muy poquito. Pero todo lo que voy a compartir está ahí, digamos, de otros autores. Ese libro les va a servir mucho. La idea es que si usted lo puede ir leyendo, clase por clase, va a estar más ubicado. Si usted no lo lee, de pronto queda desubicado, pero si usted la va leyendo clase a clase, va a entender porque los temas van a ser muy similares, aunque no son de ahí, le aclaro. Yo tengo otro material que es para el profesor, es otro material que nos dan, ese es el del estudiante. Pero ese ya es un tema, es muy profundo ese libro. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Note lo que dice, bienaventurado el que lee. O sea, el libro es para leerlo, Apocalipsis. ¿Quién debe leerlo? Toda la iglesia, todas las personas que se llaman creyentes en todo el mundo deben leer ese libro. Dice los que oyen. O sea que hay una diferencia entre leerlo y oír las palabras de esta profecía. Es una profecía, está en un lenguaje profético y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la guía del Espíritu Santo. Solo Él puede interpretar la Biblia, puede interpretar la Escritura porque fue escrita e inspirada por Dios. Danos sabiduría con este reto, Señor, de estudiar este precioso libro. Sabemos que no es fácil, Dios, porque ha habido mucho malentendido, mucha mala interpretación de este libro. Pedimos que la Escritura nos muestre la verdad, que usemos la Biblia, Señor, que podamos sustentar todo lo que vamos a decir solamente con las Escrituras. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Comenzaremos dejando claro que este último libro de la Biblia debe ser enseñado a toda la iglesia, no a una parte, no es para pastores, no es para maestros, es para toda la iglesia. Tendremos en cuenta una frase durante toda la materia. Esa frase usted la debe tener presente las 10 clases y es que en Apocalipsis las cosas no son como parecen. Eso téngalo en cuenta porque usted va a decir, no es como se lee ahí. En Apocalipsis las cosas no son como parecen. Pero en su vida tampoco, ¿no? Acuérdese, en su vida tampoco. Apocalipsis en griego es apocalipsis, apocalipsis en griego. Y significa lo que se está descubriendo, lo que se está descubriendo. Siempre ha sido un libro que para muchos da miedo leerlo. He escuchado gente que dice que nunca lo ha leído porque dice que le da miedo por todas las historias asombrosas de los dragones, de las trompetas, de los sellos, de los Aish, de todo eso que va a suceder, todas esas catástrofes, todos esos terremotos, la gente le da miedo. De hecho hay gente que no quiere leerlo. Dice, no, cualquier libro menos Apocalipsis. El libro de Apocalipsis parece que no logra lo que su título promete, confundiendo a sus lectores con todas las imágenes, las metáforas,
los números con los que se encuentra allí. O sea, hay símbolos, metáforas, números. Los pastores suelen predicar solo una serie de 7 sermones sobre las cartas de la iglesia. Casi todas las iglesias han predicado eso. 7 sermones o las 7 iglesias. Aquí ya hicimos un estudio alguna vez de las 7 iglesias, entonces ya queda aquí con eso. Cuando estudié, ya me toca predicar el libro tarde o temprano para no caer en ese grupo de pastores que solo predican las 7 iglesias. Se considera que el libro es parte de las Sagradas Escrituras, pero no se predica en las iglesias. Entonces está fallando, porque si el libro es inspirado por Dios, la iglesia tiene que recibirlo y tiene que escucharlo. El libro es inspirado como todos los demás. Vamos a 1:1. Aquí vamos a estar leyendo muchas cosas del libro. Esto es una introducción general. El libro es inspirado como todos los demás. Dios habla. 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios está hablando, dice, la revelación de Jesucristo. Si uno leyera el libro con entendimiento, entonces usted de una vez dice, uy, qué interesante este libro, porque dice la revelación de Jesucristo. O sea que el libro revela ¿a quién? A Cristo. No, ahí no necesita usted un ángel que venga y le diga en la cabeza que eso quiere decir esa frase. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estamos en el año 100, ubíquese ahí, año 95 de la iglesia cristiana, y dice que las cosas tenían que suceder ¿qué? Pronto. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, directamente el mensaje viene ¿de quién? De Dios. Y inicia con un mensaje hacia las iglesias, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note que no dice 7, sino las iglesias. Ahorita vamos a hablar de qué significa el número 7 tan importante en Apocalipsis, pero el 7 significa simplemente perfección y completo. Es decir, no eran 7 iglesias. Si usted estudia, habían otras iglesias que no aparecen en esos nombres, es decir, era para toda la iglesia de la época, pero también para toda la iglesia de todos los tiempos. El último capítulo, capítulo 22, versículo 7, el último, si usted puede irlo leyendo, va caminando en lo que vamos hablando. Dice 22:7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si usted leyó 1:3 y lee 22:7, es casi lo mismo. ¿Sí ve? En el 1:3 Juan está diciendo que tenemos que guardar las palabras. En el 22:7 dice Jesús, he aquí vengo pronto, está en rojo en la Biblia. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el libro está la voz del Espíritu Santo, la advertencia divina al final en 22:17. Dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga. El 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Note la advertencia. No se puede aumentar, no se puede quitar. Entonces, hay temas que no se pueden especular demasiado porque no se puede. Y ahí es donde caemos en el error. Por ejemplo, hablaba con una amiga una amiga que también toma la materia virtual, ya saben quién es. Ella decía que
sobre el tema de la marca, ¿sí? Y es un tema que se especula mucho. Entonces aquí vamos a estudiar un poquito si es, si no es, cómo se pone o no se pone, ¿sí? Todo eso porque la gente no sabe, la gente escucha cosas, pero siempre tiene que ser como a la luz de la Biblia. El objetivo de Apocalipsis es animar a los creyentes de todas las edades que Dios está cumpliendo sus propósitos, incluso en medio de la tragedia, el sufrimiento y la aparente dominación satánica. Todas las culturas han tenido un apocalipsis, todas las épocas, desde el año 100 hasta hoy. Por ejemplo, ahorita que acabó de pasar lo del COVID, para muchos decían que era el fin del mundo, el apocalipsis. Llegó el apocalipsis porque la gente está muriendo y algunos lo vieron como una plaga, un juicio, como muchas cosas. Cuando Hitler se levantó y estalló la Segunda Guerra Mundial, Hitler para muchos era ¿quién? El anticristo. Cuando Calígula hizo lo mismo hace 2000 años, cuando todas las guerras que han existido y han habido hombres muy malos, siempre la gente dice, ese es el anticristo. De hecho, ahorita decían que el Papa era el que viene, es el anticristo. Pero dijeron lo mismo del que murió y dijeron lo mismo de Juan Pablo II y dijeron lo mismo en el 78. O sea, todos los papas son el anticristo y pues ninguno ha sido el anticristo. En capítulo 13, vamos a mirar allí. (13:18). Es que si uno lee la Biblia despacio, creo que la entiende. ¿Quién quiere leer el 18 despacio para entenderla, por favor? Hasta ahí nomás, hasta ahí. Ya. Hasta ahí. O sea, usted debería quedarse ahí pensando, antes de leer la otra frase, cuando yo leo eso me pongo a pensar, digo, uy, lo que viene es interesante, porque dice, aquí, dice la Biblia en todos los versículos lo mismo. No, son poquiticos donde él dice esa frase. Hay otra parte que dice, el que lee entienda, cuando habla de las profecías de Daniel. Y acá dice, aquí hay sabiduría, donde en este versículo, el que tiene entendimiento, ¿sí ve? El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre es número de hombre y su número es 666. Ese es el versículo que da más pie a todo lo que está errado en cuanto a esas doctrinas del anticristo. Resulta que la Biblia nunca ha dado un nombre y nunca ha dicho quién es. Y si la Biblia no lo dice, pues no podemos especular, no dice cuándo va a aparecer, qué época, todo está sujeto a la misma escritura. Pero en ese momento, cuando Juan lo escribió, no podían llegar a alcanzar a imaginar todo lo que iba a pasar estos 2000 años. Nosotros ahora tenemos un poco más de luz y entendimiento y ya han sucedido muchas cosas que la Biblia dice que tenían que suceder. Entonces tal vez podemos dar una idea más clara de ese proceso o de ese nombre llamado ¿qué? El anticristo. Entonces el objetivo de Apocalipsis no es asustar, no es traer desesperanza, al contrario, es el libro que debe traer más esperanza a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios muestra el final y en el final la iglesia es ¿qué? Victoriosa. La iglesia sale avante, sale adelante. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Es difícil entender el Apocalipsis sin entender el Antiguo Testamento, tenga en cuenta eso. ¿Por qué muchas gentes interpretan mal? Porque no conocen el Antiguo Testamento. Entonces se ponen a estudiar Apocalipsis con lo moderno y así no funciona. Usted no puede estudiar el Apocalipsis, solamente se puede estudiar con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Juan se identifica a sí mismo como un profeta, capítulo 1:3, ya lo leímos. Dice, el que guarda las palabras, el que oye las palabras de esta profecía. ¿Quién escribió el libro? Ahorita vamos a mirar un poquito sobre el autor, pero nosotros ya sabemos que es Juan.
Entonces Juan en ese momento es un ¿qué? Profeta. Dentro de los PDFs creo que hay uno donde habla del llamado de Dios a Juan como profeta y hace un paralelo con Daniel y son similares. Son muy parecidos los llamamientos de Daniel y Juan, el profeta, digámoslo así, Juan el apóstol, pero en este caso el profeta. Él está hablando en una línea profética igual que el Antiguo Testamento, o sea, es un profeta, pero es al mismo estilo del Antiguo Testamento como Ezequiel, Daniel y Zacarías. Esos tres libros son fundamentales en el estudio ¿de qué? De Apocalipsis. Los eruditos que han dedicado tiempo a estudiar este libro estiman que 278 de 404 versículos en Apocalipsis contienen referencias al Antiguo Testamento. 278 de 404. Y que se hace más de 500 alusiones. Imagínense, son 404 versículos y hay 500 alusiones a los textos del Antiguo Testamento. O sea, todo el tiempo, todo lo que está escrito ahí está contenido ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Mientras que en las cartas de Pablo solo hay 200. Y Pablo escribió 13 libros y solo 200 alusiones al Antiguo Testamento. Y Apocalipsis es como si fuera todo el libro del Antiguo Testamento. Vamos a mirar algunos rápidamente. En 1.5, alguien me ayuda, yo voy a leer el de Apocalipsis y alguien me ayuda con el otro, Salmo 89, 27. 1.5. Alguien que me ayude con Salmo y otra persona vaya buscando Éxodo 19, 6. 89, 27, ¿qué dice? Y en el 1.5 de Apocalipsis dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí ve que es la misma? Al primogénito, dice, yo le pondré por el sexo por primogénito. Éxodo 19, 6. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Note que ya empezamos a entender de dónde viene el Apocalipsis. Entonces ya no nos vamos a asustar ni vamos a temer, sino vamos a estudiar cómo está contenido todo el libro, todo el libro está contenido ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Esa es la manera como se puede interpretar este libro. Cualquier otra manera de interpretarlo lleva ¿a qué? Al error, a la equivocación, a la especulación. Miremos una más, puede ser Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 es con 1:7. Primero 1:5, luego 1:6, ahora 1:7. El de 1:6, Éxodo 19:6. Sí. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El profeta Zacarías estaba profetizando que iban a traspasar a Jesús ¿con qué? Con una lanza. Pero acá él lo hace en otra manera y dice los que lo traspasaron. ¿Sí ve? El uno anuncia lo que iba a pasar y él dice lo que ya pasó. Juan. Pero es el mismo versículo, es el mismo cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Hay muchos más, pero solo para que se den cuenta cómo funciona el Antiguo Testamento con Apocalipsis. Ahora vamos a ver la autoría. Ya hablamos un poquito del libro, autoría o autor como usted quiera. En el libro que ustedes van a leer está amplio, muy amplio.
bastante. Yo solamente tomo lo que estudio de otros libros y lo resumo. Apocalipsis es el registro de una visión profética dada a un hombre llamado Juan en el exilio de la isla de Patmos. El autor se identifica como Juan, un siervo de Dios que da testimonio de Jesucristo y que está desterrado por su fe. 1:9. ¿Quién lo lee? 1:9. Estaba en la isla llamada Patmos, ¿por qué? ¿Estaba de paseo, de vacaciones? No, por causa de la palabra. No lo podían matar, era un hombre muy santo, podríamos decir, no era el tiempo de morir. Hay muchas historias en otros libros, algunas fantásticas, otras raras. La más común es que lo intentaron matar varias veces y como no lo pudieron matar los emperadores, entonces lo desterraron. ¿Sí? Hay una historia que no se sabe si es cierta o no es cierta, que lo metieron en un recipiente de aceite hirviendo y que ni se quemaba ni se quejaba, sino que solamente cantaba alabanzas al Señor y que entonces dijeron, no, él es inmortal, mandémoslo para la isla de Patmos. Son historias fuera de la Biblia. No sabemos si sí o si no. El hecho es que está, ¿qué? Desterrado. Y él dice que está desterrado, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que sí fue un problema para esa sociedad, Juan. Juan era un problema para esa sociedad porque era un hombre lleno de autoridad. Hay especulaciones acerca de otro Juan que servía en las iglesias de Asia Menor, pero la pregunta es, ¿tendría ese otro Juan la autoridad apostólica para escribir este libro? Difícilmente. ¿Tendría ese Juan el conocimiento del Señor Jesucristo? No. Entonces la pregunta es, ¿quién es el autor de Apocalipsis? Juan el apóstol. Pero estamos estudiando todo lo que han dicho. Hay por lo menos 5 personas de nombre Juan en la Biblia. Está Juan el Bautista, que era primo de Jesús. Juan el hijo de Zebedeo. Está el padre de Simón Pedro, ese era Juan, el papá de Simón se llamaba Juan. Está Juan Marcos, que es el que escribe el libro de Marcos, y está Juan, miembro de la familia del sumo sacerdote. El nombre era común en el judaísmo y en hebreo era Johanán y en griego Johannes o Iohannes. Johannes o Iohannes. Iohannes y en hebreo Johanán. Y en español pues es el mismo que Juan. Entonces de esos 5, el único que reúne los requisitos es el discípulo amado. Acuérdese, Juan es el mismo discípulo amado. ¿Por qué le llamaban el discípulo amado? Ya sabemos, ¿no? ¿Por qué? Sin miedo pueden decirlo porque no están mintiendo. Es que le da uno miedo porque se recostaba en el pecho de Jesús y conocía los latidos del corazón del Mesías, dice. Era como el consentido, era joven y estaba siempre cerca de Jesús, entonces era el discípulo amado. Era un líder de bastante protagonismo que había sido exiliado por las autoridades, quienes lo consideraban una amenaza. La forma en que usa el Antiguo Testamento y su texto hebreo demuestra que era un judío. Tenía que ser judío para conocer el idioma tan claro. Y también hablaba griego. Por eso el libro de Juan lo escribe el apóstol Juan. Las 3 cartas de Juan las escribe el apóstol Juan y el libro de Apocalipsis. Pero la carta de Juan y las cartas de Juan y el Evangelio están más en un griego, en una traducción de la Septuaginta, que se traduce en el año 250 antes de Cristo, del hebreo al griego, pero este libro es más tomado, sí, antes. La Septuaginta fue antes, sí. Y este libro fue tomado de la traducción
directamente del hebreo. Entonces, por eso algunos dicen que no podía ser el mismo escritor, porque todos quieren que escriba igual, que escriba el Evangelio, Juan, las cartas y el Apocalipsis de la misma manera. Pero tengan en cuenta esto. Cuando el apóstol Juan escribe el Evangelio, tiene una edad. Cuando escribe las cartas tiene otra edad. Y cuando escribe este libro es otro hombre. Espero que usted en unos años sea otro hombre y otra mujer que piense diferente. Que cuando usted escriba algo ya no escriba como escribe hoy, sino con una mente bíblica. Así debe ser. Que en 20 años alguien diga, yo nunca había escrito así, yo escribía diferente. Claro, es otro hombre. Las cartas, el libro del Evangelio de Juan 55-60, las cartas año 80, 80 y pico, y estas en el 95, 96 se calcula que fue escrito. Algo más que suma a la postura que el discípulo amado escribió este libro es que es concordante con los escritos de Juan. Algunos dicen que no, algunos se pegan de esta postura. Escuche, que un hombre de la Biblia no podía escribir 5 libros y que este fuera tan diferente a los otros 4, pero es al contrario. Las evidencias internas en los libros muestran cómo Juan usa estas palabras: el verbo, el cordero, el pastor, el maná, el agua viva, vida, luz. Esas palabras están en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan y en Apocalipsis. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y en Apocalipsis ni hablar, es la revelación total ¿de qué? Del Cordero. ¿Quiere mirarlo? Hagamos una comparación breve. Apocalipsis 21:6. Busquen el otro. Juan, vamos al Evangelio de Juan. Alguien que esté allá ubicado, 4:10. Y el 11. 22:1 de Apocalipsis dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Se ve? Agua de vida. Y el otro habla de agua viva. Ahora, 7:38 de Juan. 22:1. 7:38 de Juan. Dice el 21:6 de Apocalipsis: me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Se ve? Gratuitamente. Y allá habla del agua de vida en Juan 7:38. ¿Sí? Del Espíritu Santo. Juan 10:11. Juan 10:11. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Los pastoreará el buen pastor. Apocalipsis 7:17. Es un paralelo, una comparación. 10:11. Hay muchos, pero no los vamos a ver todos. Solo quiero que vea cómo hay un paralelo en el lenguaje del Evangelio con el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis se conservó y circuló en la iglesia primitiva y se consideró autoritario desde los tiempos más remotos. Se creyó que había sido escrito por el apóstol Juan. Los discípulos de Juan, los que lo conocieron, fueron los que más ayudaron a esta certeza o a esta postura en los primeros años de la iglesia. Podemos suponer con confianza que el libro lo escribió el apóstol Juan. ¿Listo? Fecha de redacción. Vamos a mirar la fecha. Estamos haciendo una introducción al libro
Y dentro de 8 días seguimos con la introducción, son 2 clases, porque hay mucho para estudiar de ese tema. Juan escribió a las iglesias que habían experimentado una persecución en Asia Menor. Las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, están ubicadas en cuando en el mapa hace un óvalo. Vamos a traer un mapa para verlo la otra semana, lo voy a buscar que lo tengo, y hacen un óvalo, la ruta, es un círculo, pero en ese sector habían más iglesias, es decir, aparte de esas 7, habían muchas iglesias y algunas de esas iglesias son nombradas por el apóstol Pablo y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Juan era pastor de la iglesia de Éfeso antes de ser llevado a la isla, el apóstol Juan. Mire lo que dice Éfeso, versículo 2:2, capítulo 2:2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y los has hallado qué? Mentirosos. Ellos ya conocían el sermón de los falsos profetas. Bueno, o sea, nosotros podemos ser como Éfeso. De pronto, mire lo que dice. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y cuando usted encuentre el pero en Apocalipsis, es un pero, es un problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso había sido fundada 40 años quizás antes del Apocalipsis. Es decir, que ya era la segunda generación de creyentes y probablemente, o no probablemente, sino ciertamente, habían perdido el primer amor. Entonces, la fecha de redacción, algunos dicen que fue bajo el emperador Nerón, pero es muy difícil que sea en esa época, en el año 64-65, porque la iglesia de Éfeso fue fundada en el año 52 y tendría 15 años. No sería una iglesia madura y no había podido perder el primer amor en 15 años. Una iglesia no pierde el primer amor tan rápido. Las iglesias que pierden el primer amor lo pierden con los años, largos años, porque a veces hasta pueden dejar de ser ¿qué? Iglesias, y se vuelven organizaciones o se vuelven asociaciones. Así pasó en Europa. Todas las iglesias reformadas poderosas de Holanda hoy en día son ¿qué? Organizaciones o fundaciones o ONGs que le dan mercado a la gente y ayudan y hacen obra social, pero ya no predican ¿qué? El evangelio, la palabra. La iglesia de la Odisea se llama rica en 3:17. Vamos a mirar 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna manera tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero resulta que la Odisea fue devastada por un terremoto en el año 60-61. Un terremoto destruyó totalmente la ciudad de la Odisea. Entonces le había tomado 4 añitos, si fue escrito en el 64, estamos desvirtuando las posturas falsas o equivocadas quizás, y estamos mirando que no fue escrito en esa época. Eran muy poquitos años también, 4, para que fuera la iglesia de la Odisea. Lo más común es que en el reinado de Domiciano, del emperador Domiciano, se estableció el culto de adoración al emperador en Éfeso y estalló de alguna forma la persecución contra la iglesia. Es decir, el libro fue escrito bajo una etapa o bajo un momento de ¿qué? De persecución. Las personas a las que Juan les está escribiendo se veían obligados a participar en ese culto imperial. Es decir, todos los cristianos tenían que ir a las fiestas cúlticas. ¿Se acuerdan que ya lo vimos?
el emperador hacía una fiesta, invitaba a todo el pueblo y en ese pueblo habían ¿qué? Cristianos. Si no iba, al otro día ya no tenía trabajo. Bueno, ¿por qué? Porque usted no fue escuche, el problema no era hablar de Jesús, se podía hablar de Jesús. El problema era no adorar al emperador. Es decir, si usted adoraba al emperador, adórelo y vaya, hable de Jesús mañana, no hay problema. Ese era el problema, que Jesús no, ellos hablaban de Jesús. Era que era obligatorio arrodillarse en las fiestas y adorar al emperador. Y aparte de eso, las prácticas eran orgías, borracheras, alcohol, sodomía, todo esto que hoy en día a usted le asusta, ya existía. Y si usted no iba, vuelvo y le insisto, su contrato está cancelado. Al otro día no hay trabajo. Si tenía un negocio, entonces se lo mandaban cerrar. Usted no era empleado, entonces tiene un negocio cerrado porque usted no fue. Y empezó a ponerse la vida difícil para los cristianos, y entonces es cuando viene la persecución, y en ese momento es cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis. Entonces la fecha, hay 3 fechas o 3 años. Algunos dicen que en el 90, pero la fecha que más se acerca, o la que más podemos decir que es real, 95 y 96 después de Cristo. Y el apóstol era un anciano. Acompáñeme a primera de Juan a segunda de Juan, unas hojitas antes. Y lea a alguien el versículo 1. ¿Quién lo lee? Y 3:1, tercera de Juan 1. No, solo 3:1. Las 2 veces en estas 2 cartas, Juan usa la palabra anciano, y fueron escritas mucho antes de ¿qué? De Apocalipsis. Lo cual nos dice que entonces Juan aquí es realmente un anciano. Se calcula que el Señor Jesucristo muere de 33 años, pero se calcula que Juan el apóstol era más jovencito que él, un poquito. Hablamos de 5 años de diferencia más o menos. Es decir, para el año 96 tendría de pronto 96, algo así. Se calcula que él estaba por la edad de entre 90 a 95 años. Ahí están las iglesias, mire, consiguieron el mapa y ahí se ve la figura. Da una vuelta, trata de dar una vuelta, pero en medio de esas ciudades habían otras ciudades y habían iglesias conocidas como la de Hierápolis, las iglesias de Galacia, las 4 iglesias que nombra Pablo. Todas esas iglesias existían. Entonces, más adelante vamos a mirar que el mensaje no era para esas 7 iglesias, sino para la iglesia general. Vamos a otro punto, a otro aspecto, que son los destinatarios. Ya hemos hablado un poquito, pero podemos hablar algo más. El libro fue escrito originalmente para todos los creyentes que vivían en la época de Juan, el primer siglo. Algunos eran la tercera generación de cristianos, tercera, porque la primera fue en el año 30 con Jesús, los primeros convertidos. Cuando el Señor muere se calculan 600 personas fieles, queda una buena base, pero el libro de Hechos nos habla de 3,000 y 5,000, son 8,000 de convertidos por los sermones de Pedro, y se calcula iglesias muy grandes en esa época. Se calculan congregaciones de 2,000, 3,000, 5,000 personas. Para la población tan pequeña eran iglesias grandes, pero lo más interesante era que eran iglesias puras, sanas, no eran iglesias que tenían un evangelio tergiversado. También fue escrito para toda la iglesia de todos los tiempos hasta el regreso del Señor. Piensen en esto. Si Apocalipsis ya se cumplió, entonces ¿para qué está en la Biblia? No nos serviría de nada a nosotros.
Ahora, si todo lo que está ahí no se ha cumplido, tampoco. Entonces hay un equilibrio. Una parte ya se cumplió, otra parte se está cumpliendo y otra parte ¿qué? Se va a cumplir. Es decir, que el libro siempre ha sido para todos los tiempos y para toda la iglesia. Las cartas en los capítulos 2 y 3 se dirigen a las 7 iglesias. El 7 simboliza la idea de algo completo y trae advertencias y consolaciones destinados a la iglesia entera por todos los siglos. Es decir, las consolaciones y las advertencias que él hace a las iglesias son para hoy nosotros. Cuando esto se predica en la iglesia, debemos evaluar qué tipo de iglesia somos. La Odisea. La Odisea son iglesias ricas. Escuche, ricas. Se han enriquecido, dice la palabra, y las hay, pero aún sigue siendo iglesia. Si la palabra las llama iglesias es porque son iglesias. Están las de Éfeso que trabajan pero pierden el primer amor, y cada una tiene características de cosas que se ven en las congregaciones. En esta congregación obligatoriamente tienen que haber cosas mal. No sé, pensó que iba a decir que todas estaban bien. No, algunas de esas cosas de esas 7 iglesias están acá. En todas las iglesias hay cosas que están en estas 7 iglesias. Es decir, que es útil para todas las iglesias. Uno espera que le toque a uno lo más suave, ¿sí? Porque aquí hay unos que soportaban la inmoralidad, por ejemplo. Hay iglesias que tienen ese problema, no corrigen la inmoralidad, y eso hay iglesias que lo ven. Digamos que corrigen otras cosas, pero en esa parte son ¿qué? Livianos, y ahí dice que había un tipo de iglesia así. Hay otras iglesias que toleran las falsas enseñanzas, pero tienen otras cosas buenas. O sea, hay mucho tipo de iglesia, y para eso es ese libro, para estudiarlo. Ahora vamos a hablar de la naturaleza del libro. Todos esos son puntos en un orden para que vaya llevando la naturaleza del libro. Apocalipsis combina aspectos de 3 diferentes tipos de escritura, escuche: apocalíptica, profética y epístola. La palabra apocalíptico proviene de la palabra griega para revelación y se refiere a la literatura que se ocupa de detallar los eventos del fin de los tiempos. O sea, más agüita, porfa. Apocalíptica, profética y epístola. Todo lo que Ezequiel, Daniel y Zacarías, que son los libros más apocalípticos, hablan del fin de los tiempos, entra en esa literatura apocalíptica. Es decir, revela el final de las cosas, lo que va a suceder al final. Todo, si usted encuentra, por ejemplo, en la Biblia algún versículo que hable del final, eso es apocalíptico. También lo llamamos escatología, ¿no? Que ya lo vimos. En ese sentido, es mejor considerar que Apocalipsis encaja en el género de las obras profético-apocalípticas. Es decir, hay profecía que no es apocalíptica y hay profecía que sí es apocalíptica. ¿Cuál profecía no sería apocalíptica? La que ya se cumplió antes, en los principios del siglo. Todo lo que hablaron de Jesús no era apocalíptico en cuanto a la cruz, en cuanto al sufrimiento. Ya cuando hablan del reino venidero, entonces ahí sí, gracias, ahí sí es que apocalíptico. ¿Por qué nombro esos 3 libros? Porque son los libros más, digamos, que más sustentan el Apocalipsis. Ezequiel, de hecho usted debería leerlos en esta época. Haría muy bien si alguien quiere leerlos, no importa dónde vaya, se salta y luego vuelve donde estaba. No pasa nada, y cuando llegue se lo salta a los 3 y pasa al siguiente. Eso está bien y no daña su lectura ni nada. Pero chévere que ustedes pudieran leer Ezequiel, Daniel y Zacarías en su lectura diaria. Si usted va en Éxodo, para, y cuando termine la clase vuelve a Éxodo. Y le va a hacer mucho bien porque va a entender. En consecuencia, a lo largo del libro hay visiones repetidas del salón del trono celestial de Dios y de su aparición allí. De eso habla Ezequiel,
De eso habla Daniel y eso habla Zacarías. Cuando hablamos de revelación de la naturaleza apocalíptica y profética, podemos definirla como interpretación reveladora de Dios a través de visiones y audiciones. Es decir, vieron y oyeron. Hay dos unidas, apocalíptica, profética. Apocalíptica, profética. Sí, digamos que la epístola solo se encuentra en las primeras cartas. La parte epistolar de Apocalipsis son las 7 cartas. De resto todo es apocalíptico, profético. Y está, ¿cómo se sabe? Porque es a través de visiones y audiciones. Acuérdense que Juan dice, vi, y dice, oí una voz. O sea, a veces veía y otras veces oía. Nosotros tenemos que oír y ver también. No de la manera como Juan lo vio, pero sí tenemos esa capacidad de oír la palabra y de ver en la palabra. John Piper es espectacular en un libro que se llama Leyendo la Biblia sobrenaturalmente. A mí me impresiona cómo él es tan apasionado para hablar de la Biblia. Y él dice, gustad y ved. Y él dice que cada vez que usted va a la Biblia es como si usted comiera, sintiera, disfrutara. O sea, no es que usted leyó la Biblia y su vida quedó igual esa mañana, no. Tiene que sentir cosas, que no es pecado, ni es emocionalismo, sino es que su alma se nutre y puede ver. Usted lee y puede imaginar cosas que el Espíritu Santo le puede ayudar a ver y puede oír cosas que no están ahí. Es decir, usted lee y usted puede recibir un entendimiento que no está escrito, pero usted puede oír cosas de la palabra. Juan lo vivió de una manera obvio, muy espectacular, muy diferente a lo que nosotros podemos vivir. Esta revelación irrumpe desde la dimensión celestial oculta y externa hacia lo terrenal y se le da a un profeta llamado Juan, quien debe escribirla para que sea comunicada a las iglesias. La revelación celestial generalmente va en contra de la evaluación de la historia y los valores humanos. Es decir, es contrario. No hay nada humano ahí, todo es celestial, todo es divino, pero es para los creyentes. En el mensaje a las iglesias se exhorta a las personas a someterse a las demandas del mensaje del libro o de lo contrario enfrentarán el juicio. Siempre al final hay una bendición, pero también Dios exhorta a las iglesias. Los lectores de Juan viven en una cultura mundana que hace que el pecado parezca normal y la justicia parezca extraña. O sea que podría ser hoy. Los lectores de Juan viven en una cultura mundana. Nosotros somos iguales. Que hace que el pecado parezca ¿qué? Normal y la justicia parezca extraña. Por eso el Apocalipsis es atemporal, es decir, es para todos los tiempos. El enfoque de la revelación que Juan recibió de Dios es cómo debe comportarse la iglesia en medio de un mundo impío. ¿Usted quiere leer cómo vivir en un mundo impío? Lea Apocalipsis. La revelación celestial ofrece una perspectiva completamente diferente a la que ofrece el mundo. Los cristianos o los creyentes deben elegir alinear sus vidas y comportarse como la Biblia dice, y su destino eterno será más claro. Entre más el cristiano vive conforme a la palabra, más seguridad tiene ¿de qué? De la eternidad. Entre menos lo vive, más lucha con esa pregunta. ¿Voy a ir al cielo? ¿Voy a ir a la eternidad? Es la pregunta, ¿no? Ya les dije lo de las cartas. Vamos a terminar con este último punto que nos va a gastar este ratico. Y es el lenguaje figurativo de Apocalipsis. Y vamos a ver unos ejemplos muy buenos de cómo es el lenguaje figurativo. Todo el libro está lleno de señales, de símbolos, de metáforas, de cosas.
pero también el Antiguo Testamento. Ya lo vimos cuando estudiamos hermenéutica y vimos el lenguaje figurado. Ezequiel, Isaías, todos hablan en visiones, todos ven cosas y son símbolos. A veces Juan interpreta un símbolo concreto, como en el caso de aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Escuche bien, ni es un dragón, el animal que usted se puede imaginar, ni es una culebra o una serpiente, es directamente ¿quién? Satanás. Solo que serpiente antigua es el nombre. ¿Por qué le llama antiguo? Porque está en Génesis. O sea, no es que sea una serpiente vieja que tiene miles de años, no. Pero hay gente que llega a pensar eso, que es una culebra y que Satanás es una culebra y que la culebra es Satanás. No, es simbólico. Y cuando dice que es un dragón, no, ¿sabe por qué? Por estas características, el cual engaña al mundo entero. Pregunta, ¿puede una culebra engañar al mundo entero? No. Satanás puede engañar al mundo, escuche. No dice que a toda la creación de Dios. Se refiere al mundo como un sistema de ¿qué? De maldad, al mundo. Y dice, y fue lanzada la serpiente antigua, arrojada a la tierra, y sus ángeles. ¿Tiene una culebra ángeles? No. ¿Tiene un dragón ángeles? No. ¿Sí ve cómo se entiende de fácil? Si a mí una persona me dice, no, es que es una culebra, yo le digo, pero mira, ahí dice que Satanás tiene ángeles, la culebra tiene culebritas, o sea, sí, no más, porque hay gente que se pega de ahí. No, es que esto, o que es un dragón y de estilo película, ¿se acuerdan la película de Furia de Titanes? Es que bota fuego por la boca y mucha película, mucha película. Entonces, no funciona así. Juan es claro. Dice, y las aguas que Juan vio como pueblos, multitudes, naciones y lenguas, 17:15. Estamos hablando del lenguaje figurado, ¿no? 17:15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Note que el mismo libro da la interpretación. El mismo versículo le da la respuesta. Las aguas que has visto, no es agua. Es simbólico, es figurado. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No hay nada, no hay necesidad de ir a buscar otra investigación. El mismo versículo le está dando a usted que las aguas son ¿qué? Figurado. Y que la palabra aguas es figurado. Porque entonces en su mente imaginativa, creativa, ustedes ven un poco de aguas. No, no son aguas, son gentes. ¿Listo? Esos son ejemplos muy buenos. En otros momentos el marco, utilización y característica de una palabra concreta proporciona la explicación. ¿Sí ve? Hay varios versículos así, sino que uno los pasa por alto. Usted lo lee y usted se queda con la idea de las aguas y la ramera y el dragón, y usted empieza a hacerle la propia figura a usted y cree que son exactamente así como las describe. ¿Cuál es la frase que tenemos que tener presente durante toda la materia? Como parece, muy bien. Y en la vida, ¿no? En la vida. Los símbolos son interpretados de acuerdo al conocimiento que usted tenga de la fuente que crea el símbolo. Le repito esa frase. Cuando usted va a estudiar Apocalipsis, usted solo va a entender de acuerdo a lo que usted conozca. Entonces, si usted no conoce, usted hace toda una interpretación espectacular de Apocalipsis. Los símbolos son interpretados de acuerdo al conocimiento que usted tenga de la fuente que crea el símbolo. ¿Quién crea el símbolo? Dios. O sea, yo tengo que conocer a Dios para interpretar el Apocalipsis. Una bandera
Perdón. Sí. Una bandera representa un país, es un símbolo. Pero para una persona que ha sufrido algo de ese país, la bandera de ese país no le es agradable, le produce sentimientos. O sea que los símbolos producen ¿qué? Sentimientos. Si usted estuvo, va a poner una historia que se me ocurre en la cabeza. Cuando usted va a viajar fuera del país, creo que todas las personas siempre tienen temores en los aeropuertos, así no sean malos y así hayan sido buena gente. Pero uno siempre tiene como ese temor de decir que yo pueda llegar a mi casa, que no me vayan a echar nada en la maleta, porque uno ve todas esas películas y uno dice, uy, no, y en serio uno tiene el temor. Lo peor es que se caiga el avión, o sea, ¿sí? Resulta que usted va a un viaje y uno lo ve en alerta de aeropuerto, que la gente dice que le echaron algo y lo llevaron preso 7 años a una cárcel. Supongamos que esa persona es inocente, supongamos, y que fue detenido en España. Esa persona queda marcada con ese país para siempre. Tal vez su viaje era de diversión, de paseo, de algo y terminó 7 años preso. Y si era inocente, porque hay casos así, él siempre que hablen de allá, yo creo que él no quiere volver. Entonces, el símbolo de esa bandera para él siempre va a ser feo. Mientras que para otros dirán, no, a mí me fue bien, disfruté, entonces no hay problema. El símbolo sigue siendo ¿qué? Agradable. Entonces, de acuerdo a lo que usted conoce de la fuente del símbolo, si esa persona solo conoció la cárcel, su impresión ya queda así. Pero si disfrutó, hay otra impresión. Ese es un ejemplo para entender lo que significa un símbolo en la Biblia. Así define el diccionario la palabra símbolo: algo que representa o sugiere algo diferente debido a alguna relación, asociación, convención o parecido accidental, especialmente un signo visible de algo invisible. Los signos visibles en Apocalipsis tienen un significado invisible. Están hablando de una realidad allá. Y Juan, en su mente judía, escuche, está tratando de plasmarlo para que nosotros lo entendamos. Entonces, ¿a qué recurre él? Al Antiguo Testamento. Juan no tiene libros allá, no hay. Juan no tiene el computador, no tiene el celular, no tiene la tablet, no tiene Google, no tiene ChatGPT, no tiene nada allá, nada. Él no tiene a dónde acudir. ¿Qué tiene? Su mente. Y su mente ha leído el Antiguo Testamento quién sabe cuántas veces, porque tiene 90 y pico de años, y ha estudiado, y cuando él ve y oye, inmediatamente en su mente judía solo dice Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías. Su mente se transporta porque cuando él lee sobre el león de la tribu de Judá, o cuando él escucha esas voces, él se acuerda que eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y él plasma entonces en la Biblia, en lo que él está escribiendo, él plasma su mente judía. Por eso el libro debe ser estudiado bajo la luz del Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo están llenos de un lenguaje simbólico que se relaciona con una gama de clases. Naturaleza. Vamos a ver esas palabras. Personas y nombres, números, colores y criaturas. Alcanzamos a ver un poquito de ellas. Vamos a ver la naturaleza. ¿Qué es naturaleza? La naturaleza, ¿sí? La creación. Naturaleza, personas y nombres, números, colores y criaturas. En Apocalipsis todos los números son importantes. El 1, el 2, el 3, ya se lo saben, ¿no? El 4, el 7, el 10, el 12, el 6 es el número del hombre. Todos los números en Apocalipsis son ¿qué? Simbólicos.
todos son símbolos de algo que ya está en la Biblia, que ya se ha usado en la Biblia. Pero empecemos por la naturaleza. Rápidamente, alguien que me acompañe a Génesis 2:9. Lea Génesis 2:9. Yo me quedo en Apocalipsis. ¿El árbol de qué? De vida, el árbol de la vida, ¿cierto? Génesis 2:9 habla del árbol de vida. Y Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol es exactamente el árbol del paraíso. El árbol que Dios quitó para que Adán no comiese. Es el mismo árbol. Y está reservado para el final, para que nosotros comamos del árbol de la vida. Pero ese árbol de vida, ¿quién es? Cristo. No es un árbol que usted va a ir y va a bajar una fruta y se la va a comer y se va a rejuvenecer como en las películas. No, no funciona así. Es simbólico. Es el árbol de vida. Él es el árbol para las naciones, dice la Escritura. Él es el que da vida eterna. ¿Por qué Él quitó el árbol? Porque el hombre, escuche, eso ya lo vimos. ¿Por qué quitó el árbol de Génesis? Porque dijo: no vaya y sea que extienda su mano y coma y viva eternamente. Pero habría vivido eternamente ¿en qué? En pecado. Ese era el problema. Y el Señor dijo: no, lo quito. Toca hacer el plan de redención y al final les explico y les enseño que sí había un árbol de la vida y que había que comer de él. Y ahora nosotros ya estamos ¿qué? Comiendo. Pero Él dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. O sea que vamos a ver el paraíso otra vez, restaurado, que lo vimos en escatología. El paraíso va a ser restaurado. ¿El mismo? Sí. No otro, el mismo. ¿Para qué otro? Si no hay sino uno, ¿cómo vamos a conocer otro? Yo quiero conocer el mismo. No sé si usted quiere conocer otro, pero es mejor conocer el que era. Otro ejemplo es Ezequiel 47:12. Búsquelo a alguien, yo leo acá Apocalipsis 22:2. ¿Sí ve? Eso lo dijo el profeta Ezequiel. Estaba profetizando Apocalipsis 22:2 en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, lo mismo que dice Ezequiel, estaba el árbol de ¿qué? De la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es el mismo pasaje, ya en el cumplimiento de la parte final de la historia, que es la eternidad en Cristo. ¿Listo? Dios habló a Elías en el monte Sinaí, sopló un viento recio y poderoso, un terremoto sacudió la montaña y se prendió un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos, se apareció como un suave murmullo. Primera de Reyes, alguien que vaya allá, 19 del 11 al 12. Todo esto estamos hablando de la naturaleza, cómo Dios usa la naturaleza, los ríos, las montañas, eso aparece en Apocalipsis. ¿Quién lee Primera de Reyes? Y mire lo que dice 6:13 de Apocalipsis.
miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda, perdón, 6:13, 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Sí? Un fuerte viento en Reyes, un fuerte viento en Apocalipsis. 7:1. Después de esto vi 4 ángeles de pie en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Viento, viento. El 4 significa totalidad o dominio en la tierra. Siempre habla de los 4 ángulos, los 4 ángeles, algo que es total o completo en la tierra, ¿no? Diferente al 7. Eso sobre la naturaleza. Personas y nombres. Ejemplos de personas y nombres. El Nuevo Testamento utiliza nombres y personas que tienen significado más allá de su propio nombre o de lo que hayan hecho. Por ejemplo, en el caso de Abraham, significa el padre de todos los creyentes. Así se le llama a Abraham en el Nuevo Testamento. Moisés, ¿qué significa Moisés en el Nuevo Testamento? Ya lo hemos visto. No, no el nombre Moisés. ¿Qué representa Moisés para los cristianos en el Nuevo Testamento? La ley, la ley. ¿Y Elías? Los profetas. Son los dos que aparecen en Apocalipsis, la ley y los profetas, todas las dos eras. La ley y los profetas es la era completa del Antiguo Testamento. Son símbolos. Algunos dicen que Moisés va a venir y Elías. No, no van a venir, son símbolos. Representan, ya vinieron. En la transfiguración vinieron, ahí sí vinieron. Pero allí no, en Apocalipsis no. Mire lo que dice acá Lucas 13:16. ¿Quién lo lee? Y 19:9. Lucas 13:16 y 19:9. Sí. ¿Hija de quién? ¿Sí ve? Hija de Abraham. Hija de Abraham. 19:9. ¿Sí ve? Abraham es un símbolo. Abraham no es el papá de esas personas, ¿o sí? No, es un símbolo. Es una referencia, una cabeza que Dios puso en el Antiguo Testamento y es un símbolo. 24:7 de Lucas también. Lucas 24:27. 27, perdón. ¿Sí ve? ¿Qué es Moisés? La ley. Comenzando desde Moisés, desde la ley. O sea, no está hablando él no les está contando la vida de Moisés, les está contando lo que escribió Moisés a los 2 discípulos de Emaús. Romanos 5:14. En ese pasaje de Romanos, Adán es un símbolo, el padre de la raza humana, total. Todos somos descendientes de él. Hay muchos más ejemplos. Vamos a Apocalipsis para ver algunos ejemplos. Antipas, capítulo 2, versículo 13. Antipas, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13. Sí, Antipas, el testigo fiel, el que habla ahí.
2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas representa fidelidad en ese pasaje. Dice mi testigo, ¿qué? Fiel. O sea, cuando ellos leían la historia, de hecho tuvieron que haber conocido a Antipas y siempre iban a hablar, uy, él era fiel. ¿Murió por qué? Por ser fiel. Balaam, 2:14 de Apocalipsis. Pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam representa el engaño, el engaño. Es una doctrina engañosa. No, cada nombre que aparece en Apocalipsis tiene un símbolo. Jezabel, que representa seducción, inmoralidad, Jezabel. Y así vamos a ir mirando. Cuando menciona a Sodoma y a Egipto, son símbolos de inmoralidad y de esclavitud. O sea, él ya Sodoma no está ahí, pero él habla como si estuvieran ahí en ese momento esas ciudades. Números, a ver si alcanzamos solo los números y terminamos, algo corto. Hablamos de la naturaleza, hablamos de personas y nombres. Números, dejamos pendiente los colores y las criaturas para dentro de 8 días. Números. Esto es un resumen, pero lo podemos ampliar después. Así el número 1 denota unidad, que para los judíos estaba codificada en su credo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Unidad. ¿Era uno? No, el Señor es 3, pero están unidos. ¿Sí ve? El uno no representa uno. ¿Representa qué? Unidad. No es uno. Está hablando del Señor, uno es, pero están hablando de un Dios ¿qué? Trino, porque ellos creían en la Trinidad. Los hombres del Antiguo Testamento creían en la Trinidad. 2 es el número de personas que se necesitan para la validez de un testimonio en un tribunal. Apocalipsis 11:3. 2 es el número de personas que se necesitan para la validez de un testimonio en un tribunal. Apocalipsis 11:3. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Los 2 testigos son los representantes de Dios para la iglesia en la tierra. O sea, son suficientes para un juicio. ¿Sí? Ya luego vamos a mirar quiénes son. Apocalipsis, el número 3 describe al Dios trino. El 4 se refiere a la creación de Dios, como resulta evidente por las 4 direcciones de los vientos, las 4 estaciones del año. Hay cosas más amplias sobre este estudio, ¿no? Sobre cada número, mirando todas las citas de Apocalipsis es impresionante. Creo que en el libro que ustedes están leyendo hay un poquito más. El que ya todos empezaron, gracias al Señor. 5 es un número redondo y como tal no tiene mucho significado simbólico, o sea, casi no aparece. 5. Apocalipsis 9:5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentase 5 meses. Dice que 5 es un número redondo, como tal no tiene mucho significado simbólico. Así 5 meses significa un periodo de duración indefinida. O sea, no eran 5 meses como nosotros pensamos, sino que los atormentaran por mucho tiempo. Ahí en el mismo capítulo 9, versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pero acuérdese, no son 5 meses. 6 simboliza la búsqueda de totalidad por parte de Satanás, pero no llega nunca a lograrla. ¿Por qué no la logra? Porque el 7 es perfección. 6
significa la búsqueda de totalidad por parte de Satanás, pero no llega nunca a lograrla. De ahí que el número de la bestia sea un triple 6. Ya lo leímos, Apocalipsis 13:18. 7 significa totalidad y es el número que más aparece en el Apocalipsis. 10 significa plenitud en el sistema decimal. 10. 12 es ejemplo de perfección y gobierno. Y 1000 sugiere una multitud. 12.000, 144.000, 1000 es una. Señora. Bueno, con mucho gusto. 12 es perfección y gobierno. Y el 1000 sugiere una multitud. De pronto dentro de 8 días ampliamos un poquito más esos significados con los textos. ¿Listo?